34 minutos pasan de las 8 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a tomar contacto con Luciana Padulo. Ella es diputada provincial del Frente de Renovadores, especialista en temas de educación del equipo de Sergio Massa, candidato a presidente en las próximas elecciones. Luciana, Sebastián Carbone y Daniel Cerorena te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián, Daniel? ¿Cómo están? A ustedes, buen día. Bueno, la idea es, a partir de lo que pasó en el debate el domingo, que Massa habló de, uno de los ítems era la educación. Massa anunció que había enviado un proyecto al Congreso para aumentar 2 puntos en el PBI dirigido hacia educación. ¿Cuál es la idea en el caso de que Massa sea presidente, o cuál es el rol o la importancia que se le va a dar a la educación? Bueno, yo trabajo con Massa desde el 2011, que empecé a trabajar con él en Tigre. Yo te puedo contar lo que yo vi o lo que yo viví con él. Fui la que armé en un momento en el que ningún municipio se hacía cargo del tema educativo. Había apenas consejos de educación en todos los municipios, al menos hablo por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando él me convoca, me conoce a través de una ONG en la que yo trabajaba, nos había contactado como intendente para hacer becas universitarias, algo que yo trabajaba en una ONG que tiene esto en todo el país, y me llamó mucho la atención, con lo cual me hice cargo yo del proyecto, porque que un intendente se haga cargo de becar a universitarios de su ciudad, para que de alguna manera después armamos un programa de voluntariado. Los becados después devolvían 4 horas de voluntariado mensuales, que no era demasiado, pero era un gesto para su comunidad, y terminamos haciendo programas de RCP, por ejemplo, con los chicos que estudiaban enfermería o medicina para todas las escuelas secundarias de Tigre. Digamos, yo te puedo contar cómo lo vi yo, encarando la educación desde un lugar que ni siquiera le correspondía. Futuróloga no soy, tengo claro que si así fue como intendente, no quiero ni saber cómo va a ser como presidente. Nos va a tener a todos detrás del tema seguramente, y la verdad es que me alegra mucho. Es un tema, la educación, central en la estructura de cualquier país. Sin embargo, no siempre es prioritario. Digamos, vos sentís, o naturalmente por lo que decís, sentís que es una de las prioridades en un eventual gobierno de Massa. El domingo, vos sabés que leía, entre los tantos tweets respecto al debate, alguien que hizo una apreciación que me pareció interesante. Él decía: se gastaron todos los derechos a réplica en economía y no guardaron ninguno para la educación. Como si no fuese eso una prioridad. La economía en un país, obviamente, en un momento en crisis como el que vive la Argentina, es el tema central. Ahora, ¿no sentís que a la educación a veces se le da poca importancia? En general puede ser que sí. Yo te digo lo que yo creo que él está pensando respecto a eso. Él tiene clarísimo el lugar que ocupa. Bueno, su intención de gobierno. Por eso él tiene claro, digamos, que además es algo que se cruza con la economía de cualquier familia, ¿no? Sí. Y por eso nosotros defendemos, y él defiende tan a ultranza, la educación pública, digamos, pública y de calidad, y con los chicos adentro del aula, que es un combo completo para él. Ahora, Luciana, uno de los candidatos, de hecho, quien más votos sacó en las PASO, propone un régimen de voucher. Yo no sé cuán aplicable es esto, pero un régimen de voucher habla de no financiar más las universidades públicas, que no existan las universidades públicas, que todos tengan, o que el Estado le dé los vouchers a la gente para que la gente después decida dónde ir. ¿A vos la idea de Milei qué te parece? Bien, yo la respeto, digamos, es una idea. Él es una persona que imagino que habrá estudiado el tema y por algo lo propone. Yo te puedo decir que es inaplicable, que es muy difícil de aplicar, y más en un contexto de país en el que tenemos. Una cosa es Suecia, con el orden fiscal que tiene, y otra cosa somos nosotros, con lo cual imagínate si hoy en día las familias ya están sufriendo las cuestiones que nos atraviesan respecto a la educación, y hay un montón de cosas que tenemos que mejorar. Hay que salir a buscar a esos chicos que quedaron afuera de la pandemia, que todavía no terminamos de traer a la escuela. Estamos en eso, falta un montón,
pero me parece que va por ese lado, no tiene que ver con sacarte el problema de encima como Estado y decirle a la gente, bueno, acá tenés una tiquetera, fíjate qué colegio conseguís, qué escuela conseguís para tu hijo, porque hay una serie de cuestiones que tienen que tenerse en cuenta a la hora de la educación, que por cierto recordemos que es un derecho prioritario de todos los niños y las niñas, y que es, digamos, es imposible que el Estado no se haga cargo de eso. El Estado es sin duda quien tiene que hacerse cargo de eso. Bueno, ahí se borró un rato la grieta porque Bullrich también fue muy crítica de esta idea, ¿no? En el debate incluso le puso un ejemplo muy puntual, mencionó a La Puna como ejemplo y le dijo, andá ahí que hay un solo colegio, ¿cómo vas a hacer con los vouchers? Digo, en ese sentido hay una postura muy marcada en contra del planteo de Milei y del resto del arco político. Y en ese sentido, además, vos como estás bueno, además en un mercado de educación claramente que puede ser desigual. Y a ver, probemos de volver a llamarla a Marco porque realmente me parece interesante escucharla. Fue uno de los temas del debate del domingo, el tema de la educación. Me pareció muy interesante lo que decía un colega nuestro en Twitter, esto de se gastaron todas las réplicas en... bueno, de hecho después Bullrich dijo, yo me guardé una para educación porque creí que era importante. Massa y Milei gastaron todas sus réplicas en el debate económico, ¿no? Y después vino la educación. Sí, cuando hubo que abordar otros temas, no tenían más, ya por este reglamento, no tenían más posibilidad de debate. Algo, después nos meteremos con eso, pero es algo que podría modificarse en el debate. Bueno, Luciana, a ver si te recuperamos porque te estábamos escuchando muy mal. Sí. Estoy en la ruta, me frené para hablar con ustedes. Ay, gracias. Acá estoy. Bueno, estábamos hablando de los... No, lo que yo decía es que para Massa no es una opción, digamos, la plataforma de salida tiene que ser igual para todos, y la única manera de igualar eso en temas educativos es si el Estado se hace cargo de que todos los chicos y las chicas de la Argentina salgan desde el mismo lugar. Después el mérito, el esfuerzo, el compromiso hará que cada uno llegue a donde tenga que llegar o a donde quiera llegar. Pero el Estado tiene que comprometerse a ponerles la misma plataforma de lanzamiento a todos. No que el voucher y a ver qué compro, qué me alcanza. No. Ahora, yo coincido, digamos, no es una idea que me guste y me parece que soy un defensor de la universidad pública, de la educación pública y de calidad, como decías vos. Ahora, ¿no sentís que hay un deterioro en la educación pública? No en estos últimos años, diría yo en las últimas décadas en la Argentina, y que por eso también prende la idea de otro, para mí, coincido con vos en eso, inaplicable en mucha gente, porque dice, bueno, la verdad que el nivel educativo, no sé, los chicos tienen un montón de días de paro, no van o no aprenden, los chicos que van en muchos colegios públicos no aprenden lo mismo que va el de doble escolaridad a un colegio privado. ¿Sentís que en la Argentina ha disminuido el nivel educativo? Sí. Y te digo, primero, sí, y segundo, te digo lo que yo vi con un tipo como Massa gestionando en un municipio en el que teníamos la misma realidad. En Tigre había casi la misma cantidad de escuelas privadas que las escuelas públicas. Yo soy psicóloga de profesión. Cuando él me llamó le dije, yo no necesitaba armar, ya lo había medio armado y había que reforzarlo, la subsecretaría de Educación. O sea, él le asignó dinero del municipio a una subsecretaría de Educación, sentó a una psicóloga, si querés, especialista en temas educativos, pero psicóloga, y me dijo, vos tenés que escuchar lo que le pasa a los docentes y a los directores. Y yo mis primeros meses de trabajo me senté a escuchar los problemas que me venían a plantear, y desde ahí tratamos de armar soluciones. Y las soluciones que se armaron eran todas para equiparar para arriba a la escuela de gestión estatal, que es la escuela que nosotros comúnmente le llamamos pública. Nosotros teníamos programas todos dirigidos a la escuela de gestión estatal porque nos parecía que esa era la forma en que el Estado municipal podía meterse para igualar la plataforma de lanzamiento de los chicos que iban a la escuela de gestión estatal con los chicos que iban a la escuela de gestión privada. Y en muchos casos lo logramos. Nosotros teníamos programas hermosísimos de educación emocional, como te digo, de RCP, hemos hecho proyectos con la Universidad de Cambridge para que chicos de una escuela de gestión estatal rindieran los exámenes, así como los rendían los chicos de la escuela privada. Entonces, digo, yo te puedo contar
lo que lo vi hacer durante 4 o 5 años. Y eso me parece que es la mejor carta de presentación que él tiene. Lo mismo que hizo con seguridad. Digamos, es un tipo que se propone las cosas y que las sigue hasta el final. Es una persona que está dedicada 100% a esto. Luciana, entonces no es más o menos, lo dice y después veo. Luciana, te agradecemos mucho el contacto. No, para nada. Gracias. Cuenten conmigo para cuando quieran conversar. Un beso grande. Gracias, hasta pronto. Luciana Padulo, ella escuchabas, es diputada provincial del Frente de Renovador, especialista en temas de educación en el equipo de Sergio Massa, candidato a presidente para las elecciones del 22 de octubre. A mí me da la sensación de que, bueno, se lo planteaba recién a Luciana, que como muchas de otras cosas del propio Javier Milei, que son ideas muchas veces, de hecho, vieron cómo el discurso sobre el dólar fue morigerándose con el correr de la campaña o con el acercamiento con esto, con el famoso teorema de Balini, ¿no? Uno promete cosas cuando está lejos y cuando se acerca al gobierno o al poder, va atenuando esas promesas. Bueno, yo creo que a Milei le pasa un poco eso. Una cosa era hablar de dolarización y salir con un dólar y una motosierra a decir esto el primer día nosotros llegamos y digamos, ¿se acuerdan de Macri que no podemos hacer 10 kilómetros de subte por año que somos estúpidos? Bueno, esto de prometo, claro, total, y después cuando llegas es otro tema, ¿no? Digo, entonces cuando te acercas cuando te ves es otro arriba, tema. Ahora, que muchos de esos discursos prenden en una gran parte de la sociedad se debe al fracaso de la otra política, ¿no? De la política convencional, llamémoslo. Claro, de Sergio Massa, de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri, de Cristina Fernández, de Alberto Fernández, que ya nadie se acuerda quién es, pero digo, de la política que ha gobernado la Argentina. Entonces, el deterioro del nivel educativo en nuestro país, atravesado por los distintos colores políticos que han gobernado la Argentina, peronistas, radicales, macristas, kirchneristas, el nivel educativo ha ido en franco declive. Después alguien podrá decir, no, cuando nosotros fuimos gobierno hicimos esto. La realidad es que la educación hoy no es lo mismo que cuando yo era chico, y cuando yo era chico no era lo mismo que hace 30 años y así, ¿no? Y cada vez un poquito peor. Entonces, cuando viene alguien y dice, bueno, vamos a arancelar todas las universidades y vamos a armar una tiquetera para que vos puedas elegir, bueno, digo, a mí me parece disparatado. Ahora, ¿por qué prende? Y porque lo otro es un desastre y funciona mal. Eso no quiere decir que para mí no hay que romperlo, hay que ver cómo se arregla, y quienes creen eso, de hecho, insisto, Patricia Bullrich, para mí en una de sus intervenciones más atinadas, esa y cuando habló del Banco Central, creo que fueron los dos momentos, si se quiere, más lúcidos de Bullrich en el debate, para mi humilde manera de ver las cosas, le dijo a Milei, andá a la puna a ver cómo haces con los vouchers. Andá a fijarte cómo lo regulás en pueblos en donde... Sí, tenés un solo colegio. Claro, no es todo Suecia, decía Luciana, bueno, ni siquiera es todo Buenos Aires. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Ahora, insisto, ¿dónde está para mí la explicación de que prenda tanto en mucha gente y que el otro anda mal? Claro. Entonces uno dice, bueno, si esto anda mal, se hizo muy viral una nota de Alejandro Fantino con Sergio Massa en la última semana, en donde Massa, yo coincido con Massa, cuando le dice, ¿quién mierda te va a hacer la calle? ¿El mercado? ¿Quién te va a faltar una calle? Sí. Ahora Fantino le dice, bueno, pasaron 40 años y al tipo no le faltaron la calle. Entonces, tiene todo el derecho a creer que ustedes no se la van a faltar. Digo, después ese tipo podrá tener la ilusión de algo que yo estoy convencido no va a pasar. Ahora, claro, que tiene todo el derecho a pensar y decir, mirá, a mí no me solucionaron los problemas. Yo en el 80, pasaron ustedes, los otros. Lo voté a Alfonsín con una promesa y pasaron todos los otros y sigo en el mismo lugar. Parado en el mismo lugar con los mismos y con una situación económica peor, ponele. Entonces el tipo puede aventurar a que Juan de los Palotes lo podrá hacer. Bueno, pero nada, es un tema que no siempre se mete en la campaña, o se mete muy poquito. En el debate era uno de los temas del primer debate, en el que viene che, qué raro. El otro día escuchaba a un colega decir, y es cierto, ¿no es muy raro que el tercer tema del debate haya sido derechos humanos y convivencia democrática? Digo, a mí me parece perfecto. Digo, de hecho, que Javier Milei no haya mencionado, fue el único candidato que no mencionó la palabra democracia en todo el debate. Increíble. Todos los demás hablaron de la democracia, salvo Javier Milei. Digo, me parece interesante ver qué piensa. Bueno, ya sabemos qué piensa el candidato libertario de los derechos humanos, de lo que pasó en la época más oscura de la Argentina. Bueno, él tiene una postura y hay mucha gente que
la convalida o le gusta.